A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Quiero recordarles que Radio Caracas Radio es la última ventana de libertad que tiene Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué si hay otras emisoras? Bueno, porque aquí no nos autocensuramos. Aquí decimos las cosas a riesgo de lo que pueda pasar, lo que pueda ocurrir. De manera que yo quiero felicitar y agradecer a todos mis compañeros de Radio Caracas Radio cada vez que se paran frente a estos micrófonos y a estas cámaras, porque hay que tener mucha conciencia ciudadana, mucho de arraigo y sentido de pertenencia con Venezuela y también mucha valentía, porque tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Y si lo que decimos de este régimen lo decimos con propiedad, pues entonces hay que tener valentía para estar aquí. Termina una semana, esta semana, como todas las semanas, cargada de noticias infames para Venezuela. Rueda por allí desde el lunes un decreto de emergencia económica. Rueda porque como no hay claridad, como no existe un gobierno, porque, aclaro, los gobiernos emiten decretos o resoluciones o toman decisiones y en ese ejercicio de la democracia pues le informan a los ciudadanos qué es lo que han hecho y cuál es el motivo. En democracia siempre el motivo y el interés es por el bien común. Cuando no hay democracia, el motivo es para perturbar, perjudicar y angustiar a la población. Pues rueda un decreto. No sabemos de dónde, no sabemos si es real, no sabemos si es el mismo decreto de emergencia económica de los últimos 2 años. Es un borrador, nadie dice nada, tampoco nadie exige explicaciones. Pareciera que en ese decreto se elimina la Asamblea Nacional. En su artículo 2, de acuerdo a lo que leí de ese borrador. ¿Es un rumor? ¿Es verdad? Bueno, no sabemos si es cierto. Hay que vivir con este estado de angustia, porque es que si no vivimos angustiados, pues quienes están en el poder no son felices. Es una patología. Aquí hay que estudiar y meterse en Google a revisar qué tipo de patologías. Y entonces cuando usted comienza a leer la descripción y las características de esas patologías psiquiátricas, usted ve dibujados a ciertos personajes que no voy a nombrar. También rueda por ahí un borrador o 2 borradores de la Constitución cubana. ¿Cómo no va a haber un borrador? Eso está listo desde hace tiempo. Lo que pasa es que aquí en Venezuela nadie lo creía, aun cuando muchos lo decíamos. ¿Qué no creían? No creían que la constituyente cubana se iba a instalar. Se iba a convocar, se iba a elegir y se iba a instalar. ¿Cómo se convoca? Se convoca pasando por encima de los derechos políticos de todos los venezolanos y violando más de 60 artículos de la Constitución vigente. ¿Cómo se elige? Bueno, con un sistema electoral que, como lo dije en aquella oportunidad, será el sistema electoral de ellos, el de las adjudicaciones. Adjudican gobernadores, adjudican alcaldes, adjudicaron a los señores que fueron de adorno, porque esa constitución está lista, y bueno, están allí, les están pagando con el dinero de todos los venezolanos. Nosotros les pagamos a ellos para que nos hagan daño y para que violen la legalidad. ¿Estará listo el proyecto? Claro que está listo, así como estaba lista la constituyente cubana desde el 2013, fue reformada en el 2014, fue reactivada los mecanismos en el 2015 y Maduro la anuncia a finales del 2016. Lo que pasa es que estábamos ocupados en aquella negociación entre 3 partidos políticos y entonces no nos dimos cuenta cuando Maduro dijo en el 2017 va la constituyente y fue. No era un conejo sacado del sombrero de un mago, no era una carta de negociación para que pararan las marchas, no. Era el plan de la patria colgado en la web del PSUV,
son fuentes abiertas, y si los venezolanos no lo sabían fue porque no se ocuparon, sobre todo la clase política, que no lo creía. Que si van a referéndum para esa constitución, a lo mejor van, pero con ese sistema electoral, el mismo, el que lo violó hasta todos sus derechos políticos y el que violó la constitución. Ante esta situación, tenemos al secretario general de la OEA, Almagro, que llega ayer a Colombia y hoy en este momento se dirige hacia la frontera con Venezuela. No tendremos años suficientes para agradecerle a Almagro cómo se ha echado al lomo el problema de Venezuela, como un demócrata, como un estadista y como un hombre comprometido con la democracia y con la libertad. Vamos a empezar nuestro programa de hoy. Bienvenida, Thaís, y bienvenidos amigos que nos sintonizan a esta hora en Buen Provecho. ¿Cómo estás? Bueno, estamos, que ya es bastante. Ya te escuché, así es. Puede sonar feo, pero yo me quedo en esa también. Sí, ¿verdad? Vivir ya es bastante Así en las es. actuales circunstancias. Pero qué bueno esto que estabas mencionando, Thaís. Me quiero ceñir al tema de los borradores, de las tentativas, abiertas o no, de nuevas constituciones que están rodando por allí, y más allá de hablar sobre su veracidad o no, sobre si está lista o no, voy al punto inicial. El hecho es que acá tenemos instalada una Asamblea Nacional Constituyente que, como todos sabemos, se instaló justamente a través de mecanismos que estaban reñidos con la ley, se instaló a la bravata, se instaló como ya todos recordamos el año pasado. De hecho, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente fue como que el segundo gran punto de inflexión del año pasado en medio de las protestas. El primero fue aquel en el que el famoso TSJ de Michael Moreno decidió usurpar funciones de la Asamblea Nacional del país. Por eso fue por lo que salimos a protestar, y disculpa que te interrumpa, Neomar, porque es que muchos pasaron tantas cosas que se nos olvidó que salimos porque nos convocaron por ese golpe de Estado del TSJ. Y salió muchísima gente. Así Cuando el gobierno decidió de alguna manera acicatear o como decimos en criollo, pullar a la oposición, huyendo hacia adelante, como dicen algunos, yo no diría huyendo, sino bueno, tomando las tropas y diciéndole que avancen con el tema de la constituyente, porque eso fue un avance. O sea, el gobierno en medio de la protesta decidió no replegarse y defenderse, sino que atacar al mismo tiempo que el contrario atacaba. Esto nos ha llevado a lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Cuando recuerdo que se hizo la convocatoria y, bueno, en la que la oposición justamente no participó, ya no es hora de decir que si hubiésemos participado la realidad hubiese sido distinta. Yo creo que no hubiese sido muy distinta. De hecho, hubiese quedado moralmente rayada la oposición, como moralmente quedó la oposición que participó en el 20 de mayo rayada. El tema era el siguiente. Se desestimó, Thaís, desde un principio que la constituyente que se convocaba no era esa del poder constituyente limitado, del poder constituyente de alguna manera delegado a través de la voluntad popular en unos representantes para hacer tareas muy específicas, y allí entro con lo delimitado, y esas tareas muy específicas solo podían ser quizá modificar algunos artículos de la Constitución, sino que se trataba, como advertimos mucho en aquel momento, Thaís, de una visión que no es nueva, o sea, no es una novedad dentro del chavismo, de una visión ilimitada del poder. Esto tiene sustratos filosóficos, aunque la gente no lo crea. El chavismo cree, a través del poder constituyente, en una especie de suprapoder que está por encima del Estado inclusive. Por supuesto, esto no indica que ese suprapoder es, como dijo Rousseau en algún momento, como con su voluntad general, que es que eso era lo que decía lo que era bueno y lo que era malo. No, para ellos ese suprapoder está infiltrado, ellos lo infiltraron. De hecho, tú ves la composición de esa constituyente y allí no hay nadie que no sea un obsecuente de Nicolás Maduro, ni siquiera por ser chavista disidente o lo que fuere. Es un tubo, pues. Y todo lo que entre en ese tubo y sirvan al propósito de la revolución como idea macro, como idea permanente, bueno, estarán en esa constituyente, y de hecho ha sido así. Digo que tiene sustrato filosófico y que esto se desestimó porque cuando la constituyente se comenzó a instalar, bueno, nosotros nos quedamos en el tema de que era ilegítima y todo lo demás, y de que muchas veces, más allá de que fuese ilegítima, mucha gente pensaba que esa constituyente no iba a llegar a ningún lado porque no iban a arreciar en las embestidas.
Y hay suficientes antecedentes en la historia. Yo alguna vez comenté algunos de ellos, no recuerdo si en tu programa o en el nuestro de la tarde, de esto, del poder constituyente como poder ilimitado. Y hay horrores en la historia. La Revolución Francesa es uno de ellos. Yo le agradeceré siempre a mi profesor Omar Noria, que es un erudito en este tema, por haberme ilustrado en este sentido. La Revolución Francesa, en una etapa, la etapa del horror, justamente se impone esta visión ilimitada del poder constituyente. Mataban gente, Thais. Así es. La constituyente decía quién vivía y quién moría. Y allí está los famosos comités de sanidad pública o de salud pública que presidió el hombre de la degollina. Se me va el apellido ahorita. Bueno, le cortaron la cabeza a Raimundo y todo el mundo. Entonces, y después entre ellos. Entre ellos, que la sangre corrió profusamente. Entonces, esto tiene unos antecedentes muy antiguos y no es tan fácil de despachar como que, bueno, que estos son unos narcotraficantes, que estos son unos delincuentes, que están... No, hay una visión allí. Y esa visión, tarde o temprano, y con esto cierro el comentario del tema del proyecto que puede estar rodando o no, está allí, Thais. Yo he leído recientemente un artículo muy bueno de nuestro querido amigo Oscar Vallés que habla o ataca este tema en su esencia filosófica. Él lo tituló, creo que algo así como una crítica liberal, y los liberales creen en que los poderes no pueden ser ilimitados. Yo lo decía la semana pasada, hay una obsesión con la limitación, una crítica liberal a la soberanía popular, que es esta famosa premisa que utilizan inclusive todas las democracias modernas, de que la soberanía popular no se equivoca y todo bueno, ¿hasta qué punto no se equivoca? Porque las constituyentes, justamente arrogándose el derecho que dicen tener de la representación soberana del pueblo, bueno, hacen y deshacen cuando tienen esta premisa de poder ilimitado. Allí los tenemos, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Porque todo el caso venezolano, en tanto y cuanto es inédito, como hemos dicho en este programa, nosotros no podemos determinar o no podemos saber hasta qué punto la ciudadanía venezolana, o lo que queda de ella, porque está muy golpeada, pero queda, va a poder resistir un proyecto de poder que pretende la dominación total de una sociedad. Habrá quizá, para sorpresa grata de los demócratas de este país en el camino, un punto de inflexión donde nadie lo esperaba, donde nadie pensaba que eso podía ocurrir, y eso quizás sea lo que termine quebrando el proceso de poder. Pero el proceso de poder o la intención de él es arropar completamente a la sociedad, justamente con la Asamblea Nacional Constituyente como parapeto y como pretexto para poder concretar ese objetivo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. No, y a mí me agrada muchísimo que hagas esta aclaratoria, este recuento y este refrescamiento, Neomar, porque han pasado muchas cosas a favor nuestro. El mundo se ha volteado a ver a la Venezuela democrática, que es la Venezuela que sufre, es la Venezuela que está oprimida en este momento. El mundo está del lado nuestro, está del lado de la paz, del lado de la libertad, del lado de la justicia. Pero ellos avanzan aplastándonos a todos. Avanzan con su proyecto. No les importa. ¿Qué son los muertos? Bueno, daños colaterales. Sí. ¿Qué son los enfermos que deambulan por las calles, por los hospitales? Bueno, mira, ese es un precio que ellos hay que pagar, pues no les quita el sueño. ¿Qué es el hambre? El hambre y el éxodo bíblico, como lo han llamado. Bueno, mira, eso está allí. Eso les importa porque el mensaje que nos están mandando es un mensaje dramático y cruel al mismo tiempo. No les importa. Lo único que importa es quedarse aquí en Venezuela, preservarse porque los están buscando, porque ya hace 24 horas o 48 horas enjuiciaron a 2 exministros de Hugo Chávez Frías que estaban en PDVSA, en el Ministerio de Energía, por blanqueo de $2.000 millones. Las cifras, Neomar y amigos que nos escuchan, del robo a Venezuela es incalculable. Y eso es un caso viejo. Estos no son los casos nuevos que están saliendo, no. Estos son, imagínate tú, los primeros ministros de Chávez. O sea, que se está revolviendo, o se está comenzando a revolver desde los inicios, desde los primeros robos y saqueos a Venezuela. Ese es el motivo también por el cual no se pueden ir ni se pueden mover de Venezuela. Ese es el motivo también por el cual, además de que son corruptos, también están entrando en una fase criminal, porque cuando tienes el poder absoluto, así tú lo hayas usurpado, y peor aún, así tú te hayas inventado que eres presidente, que tienes todo el poder en este país, pues cada muerto es un folio nuevo para el expediente que se está armando. Y no solamente para quien ostenta el poder, sino para todo lo que chorrea hacia abajo. Todos son responsables de lo que está pasando en Venezuela. No podrán salvarse de la mano de la justicia.
Sin embargo, avanzan por encima de los muertos, por encima de las necesidades, por encima de las frustraciones y del futuro de todos los venezolanos que estamos aquí aguantando. Ese proyecto de constitución, sea un borrador o no, vamos a decirlo ya desde aquí, porque van a comenzar las diatribas que es mentira, que vamos a ir a un referéndum. Van a comenzar los partidos políticos, Neomar, a dudar a ver si van o no van al referéndum convocado por una asamblea constituyente que es ilegítima. Así como vemos a unos diputados hace unas semanas llevándole un documento al fiscal designado por la constituyente que pretende aniquilar a la Asamblea Nacional para exigirles la libertad de el diputado Juan Requesens. Eso viene ya, en las próximas horas. Vas a comenzar a ver cómo también van a dudar de ir a unas elecciones municipales o de concejales convocadas también por esta constituyente. Porque no podemos olvidar, porque no es que tenemos memoria corta, sino que pasan muchas cosas y demasiadas. No es normal lo que ocurre, ni la avalancha de noticias que ocurre. Bueno, ese CNE no solamente era un CNE que nos hacía trampa permanentemente, sino que ahora, con sus trampas, está protegido por la constituyente cubana. ¿Qué tal? ¿Te quedaste así? Me quedé, porque el diagnóstico todos lo conocemos y es muy impactante cada vez que lo recordamos y por eso me quedo al helado, por decirlo menos. Menos mal que tenemos que ir a una pausa. Tenemos ya que... Ay, mira, el corte se fue rápido. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero en un momentico estamos de vuelta en Buen Provecho. Hoy viernes, acá. Ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en Buen Provecho. Thaís, sí, quedé pensando porque, evidentemente el daño es muy grande, ¿no? Y estaba pensando también en las cantidades que tú estabas hablando, que son gigantescas, pero que yo estoy seguro que guardan, con respecto al total del robo, guardan una pequeña proporción. O sea, son cantidades todavía ridículas con respecto a lo que se va a conocer después que el chavismo se acabe. Y no solamente el chavismo como movimiento nacional, que es lo que mucha gente no tuvo clara por mucho tiempo también, que es que el chavismo era una amenaza continental y quizás mundial, y no es por tener pretensiones los venezolanos de épicas en la historia, porque además sería una pretensión un poco fea, porque figuraríamos por algo que no es agradable, sino más bien desagradable. Y estaba pensando en el proyecto de América Latina, el proyecto de la Patria Grande, el proyecto del Foro de Sao Paulo, y cómo se ha desarmado en otros países. Se ha desarmado en otros países, por supuesto, porque los casos no revestían la complejidad de la penetración del comunismo y de la penetración de los militares como la tienen en el caso venezolano. Pero lo decía porque tú ves lo que ocurre en Brasil, tú ves lo que ocurrió, atenuadamente, pero
también de alguna forma bien sospechosa con Santos en Colombia. Tú ves lo que ocurrió en el Cono Sur con Argentina y los Kirchner. Tú ves lo que ocurrió en el Ecuador, donde Correa, bueno, un líder súper popular y un hombre que casi que era un santo de iglesia hasta que descubrieron que también tenía las manos metidas en cosas no santas. Tú ves lo que ocurrió con la izquierda socialista moderada de Chile. Y tú ves que esto forma parte o formó parte de un plan continental. Y ese plan continental al día de hoy es una gran decepción. Hasta en Venezuela es una gran decepción. Todos estos gobiernos surgieron en el siglo XXI como una especie de reacción a las políticas más por práctica que por convicción o por teoría hicieron los partidos que habían gobernado en esos países en la década de los 70 y los 80, los que no habían los que estaban en democracia, que eran muy pocos, o los que habían terminado gobernando periodos muy cortos después de las dictaduras militares. Por las famosas políticas de ajustes tan fuertes de los 90, se le dio cama a toda una partida de mentirosos, una partida de comunistas trasnochados que terminaron tomando el poder por la democracia en esos países, por asalto, pero por asalto de los votos, ¿no? Y terminaron siendo un desquicio. Bueno, eso es Latinoamérica y es Venezuela al día de hoy. Tú revisas por donde revises, la gestión de esa izquierda es una izquierda ladrona. Es ladrona por donde tú la revises. Y patética. Quizás se salva. Y patética. Y patética, pero quizás, bueno, hay unos que no son ladrones, pero son patéticos igual, como en Uruguay. Pepe Mujica no se le ha demostrado. Pepe Mujica es un tipo que es casi un ermitaño, pero es medio patética las cosas que dice de vez en cuando. La forma de vivir, lo que exhibe, sí. Tiene todavía, o guarda esa... Porque son moralistas. Guarda esa correspondencia con lo que planteó su connacional Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano era argentino o era uruguayo, no recuerdo, creo que era uruguayo. Eduardo Galeano planteó la teoría de la dependencia toda la vida, y cada vez que Mujica abre la boca en el siglo XXI, en el año 2018, todavía está pensando en eso. Claro, no se puede acusar a Pepe Mujica de ladrón, porque yo no he visto que el hombre tenga propiedades ni nada de eso. Pero ese es el retrato de nuestra Latinoamérica. Lamentablemente, Venezuela sigue siendo, allí, por su carácter excepcional, todavía el país en el que ese desangre y en el que esa putrefacción no ha logrado constituir un elemento suficiente para que haya un cambio de régimen, como sucedió en los otros países. No queda casi nada de aquello. Queda Cuba porque Cuba antecede y precede a toda esta película, el Foro de Sao Paulo. Cuba es una excepción también, pero por la tiranía. Bueno, Venezuela lamentablemente no ha logrado dar con su democracia todavía, pero era como que el cuartel de operaciones de todos estos delincuentes también. Tú lo ves con cada caso de robo que vincula no solamente a Venezuela, vincula a distintos países. Y eso es Venezuela. Ayer veía un recordatorio que hacía Benepress en su cuenta de Instagram, y los invito para que lo vean, de un Hugo Chávez que llega a Ecuador a regalarle a Correa, en un evento que ocurrió, un evento natural y que necesitaba, pues regalarle a Correa, porque es que él podía regalar cosas que no le pertenecían, y este país estaba impávido, este país estaba, no entendía o no sabía o no le importaba, bombillos, sistemas eléctricos. También veía ayer que estaban denunciando cuántos barriles le ha regalado en plena catástrofe de la debacle petrolera de Venezuela, regalándole el petróleo a Cuba. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? Estos tipos llegaron a utilizar nuestros recursos como propios. Antes decían, es que manejan los recursos de Venezuela como una hacienda. No, como la bodega más mediocre del último rincón de este país. Así lo manejan a Venezuela, porque además en eso ha quedado las arcas de este país, como una bodega de tercera categoría. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque yo creo que las cifras del robo son incalculables, Neumar. Y con eso se sostenía a ese foro de Sao Paulo, con eso se sostenía incluso Europa derretida por este comunismo tercermundista, mediocre y decimonónico. Bueno, ahora en Europa los socialistas van a tener tema también. Por Dios. No te estoy eludiendo, sino que en Europa, ahora en España, por ejemplo, nuevamente en cuestionamiento las dotes académicas del presidente o del jefe de gobierno, porque se dice que plagió la tesis doctoral Pedro Sánchez. Pero también saltó... Pero es que eso no es una cosa de Pedro Sánchez. Te digo que en España el tema de las universidades y de los posgrados y de las validaciones de alguna manera académicas de la élite política, porque hay que recordar lo que le pasó a Pablo Casado del PP también. Te iba a recordar a Pablo Casado. Varios y la ministra que son de Sanidad, tipos que los gradúan express, ¿vale? No, porque parece que hacen un doctorado en un año. Que como son políticos, parece que les permiten que no vayan a clase.
Y entonces se gradúan No, así. y hay una cosa rarísima que hacen doctorados en 1 año, entonces 2 años. Y cuando acá en Venezuela para hacer un doctorado tienes que pasar, a menos que lo hagas en la bolivariana, que no sé si dan doctorado, tienes que pasar casi 4 o 5 años por lo mínimo para terminar un doctorado. Y una maestría 2 a 3 años por lo mínimo. Entonces, esas cosas inéditas, ¿no? Pero tú decías que el robo va a ser incuantificable y hay gente que aquí que se ha dedicado a escrutar eso, ¿no? Bueno, la Comisión de Contraloría, Ujú. ahí sí puedo decir que desde que se instaló la Asamblea Nacional comenzaron a investigar. Que no tienen los recursos ni las herramientas, porque cuando antes investigamos en el extinto Congreso, pues dependiendo de la investigación, se enviaban cuerpos de seguridad como cuerpos auxiliares, en algunos casos era la Guardia Nacional, si estaban involucrados policías de PTJ, como se llamaba antes, para mí se sigue llamando PTJ, eso que cambies el nombre no tiene ningún sentido, Ujú. es el mismo cuerpo policial, dependía de la investigación, el cuerpo policial que te enviaban y trabajabas conjuntamente con la Fiscalía. Ahora, ¿cómo trabajan los diputados de la Comisión de Contraloría? ¿O qué hacen con eso? Exacto, bueno, pero está Pero hecho. está, porque el trabajo hay que hacerlo igual. Así es, está. Transparencia Venezuela lo ha hecho también. Claro, y eso es lo que me preguntaba, ¿por qué no está? Porque la investigación de Odebrecht también es una comisión especial que la lleva el diputado Juan Guaidó, y de allí salió el informe que tuvo el TSJ legítimo, y de allí fue la fundamentación para enjuiciar a Nicolás Maduro, o sea que ahí sí se está trabajando. Yo me pregunté por qué no estaba allí una representación del Poder Legislativo que ha trabajado en la ONU, me refiero el lunes pasado, porque está bien, Transparencia Internacional Nacional es una ONG, que está bien, que contrarresta, porque esa es la vigilancia y el control ciudadano del uso de los recursos del Estado, pero también esa comisión ha investigado suficiente. Y te digo que es incuantificable porque primero no van a las reuniones, no envían los documentos, pero las listas, o sea, cualquier ciudadano puede ver quién fue el primer presidente de PDVSA chavista, quiénes estaban en el directorio, cuánto dinero era. Eso es un ejercicio que debería hacer cada venezolano. Meterse en su computadora y averiguarlo. Solamente hablando de PDVSA. Ni hablar del Banco del Tesoro, ni Omar, y mucho menos de esa tesorería que inventó Hugo Chávez para convertirla en una cuenta corriente de miles de millones de dólares personales para él. Podríamos hablar inclusive del Banco Bicentenario, que el Banco Bicentenario es más o menos una conglomeración de bancos quebrados. Después de la crisis del 2009, se toma el Estado la potestad de hacer un banco que agrupa o absorbe, digamos, las carteras de muchos de estos ¿Cuántos bancos bancos tenía el Venezuela cuando Es lo asumen que ellos iba el a decir. poder? El Banco de Venezuela es otra caja oscura a escrutar. Entonces, tienes una cantidad de cosas hasta ahí que lamentablemente en este momento tú no las puedes utilizar porque tenemos el país que tenemos. Y el país que tenemos es un país que está regido bajo un sistema que más allá de que sea una tiranía, una dictadura o lo que usted le quiera calificar, es un secuestro. Y en un secuestro usted obviamente no puede decidir sobre las condiciones en las que usted va a juzgar al secuestrador. Eso es más que claro para todo el mundo. Ahora, el trabajo tiene que hacerse, y tú me has dicho que mucha gente lo ha adelantado. Por lo que entiendo que en el día en el que haya un sistema de justicia respetable, bueno, eso será llevado allí y no habrá razones para que entonces digan, no, es que lo que se dijo del señor, de la familia presidencial, lo que se dijo de tal funcionario público era mentira porque eso siempre fue una vana especulación. No, ahí están los soportes y eso es lo importante, ¿no? Pero estamos en el secuestro. Y en el secuestro, lamentablemente, usted teniendo todos los recaudos, y te digo, esto hubiese hecho colapsar cualquier gobierno en cualquier otro país. Mira el caso de Lula, no tenemos que irnos muy lejos. Está al lado, está aquí abajo. El caso de Lula es por un tema de favorecer a amigos, por el tema del lavallato, por el tema después de Odebrecht, por favorecer amigos. Favorecer no, armar un entramado de corrupción grotesco tan grande que yo creo, que yo estoy casi segura, Neomar, que Hugo Chávez montó uno igualito aquí en Venezuela. Pero por Dios, igualito no, peor, Thais. O peor. Tenemos todas las sospechas porque además estamos hablando de un país, y aquí iba, porque tu pregunta hace rato no se me ha olvidado, tu pregunta era ¿qué nos pasa? Y qué nos pasa es que Venezuela está en el continuum histórico supeditada a esa cosa que se llama renta petrolera, y hay gente que se fastidia porque yo doy casi todas las explicaciones, las vinculo con el petróleo, pero es que todo en este país, eso lo entendió Betancourt muy temprano, está vinculado con el petróleo hace 60, 70 años y todavía es así. Y cuando esa renta petrolera mana y fluye en sus precios internacionales como el oro, bueno, a la gente se le olvida porque el Estado tiene la capacidad de maquillar
cuando la muchachita ya no es tan bonita porque se le cae el maquillaje, porque la renta petrolera, o mejor dicho, el barril petrolero en el mercado internacional se viene a pique, como le pasó a Maduro, por desgracia de la historia, por desgracia para él, por fortuna para nosotros, para ver lo que tenemos. Bueno, allí la gente le comienza a ver las encías al lobo. Y entonces cuando le ven las encías al lobo, sucede la reacción. Y la reacción ha ocurrido. Lo que sucede es que el aparato que armó de concentración de poder, Chávez primero y Maduro después, como continuador de la obra, fue tan acrecentada en el tiempo y estuvo silente pero bien armada por tanto tiempo, que cuando la gente reaccionó, parece que era muy tarde, Tay, porque el control militar era milimétrico. Aunque este año da para discutir, ¿no? Porque el control militar parece, y sobre todo ahora después de lo que ha publicado el New York Times, de conspiraciones aquí, conspiraciones allá, y de lo que no publicó el New York Times, que no le creo mucho últimamente porque le está tirando mucho a Trump, pero lo que hemos visto en cifras de arrestados militares, bueno, parece que todo no es color de rosa en los cuarteles, pero bueno, eso se lo dejo yo a los que se dicen especialistas de cuarteles. El tema es que la reacción se produce, pero cuando se produce, y cuando los partidos políticos, los que pueden, porque hay otros que parece que o no pueden o no quieren, no terminan reaccionando, o terminan reaccionando, bueno, ya el aparato de concentración de poder puede más que ellos. Y en esa película es que estamos montados. En eso estamos ahorita, ¿crees tú? En el aparato represor y en el cierre del sistema como tal. Bueno, si tú ves el chavismo tiene como unas grandes fases, ¿no? Y Chávez tiene una fase que yo llamaría del encanto. La primera, que es una reacción latinoamericana a todo el cuento de las, y digo cuento porque yo no utilizo esta categoría, lo de las políticas neoliberales en los 90, que es un discurso común en todos los líderes, en los neopopulismos, como los llaman, de todas esas reacciones a las políticas de los 90. Y allí hay como una esperanza, ¿no? Frente al viejo sistema de la República Civil y todo esto. Luego hay una esperanza plebiscitaria o carismática, donde Chávez se mete a la gente en el bolsillo porque es un tipo que es un encantador de serpientes, bien chimbo, pero lo es. Y mucha plata también. Y la gente termina entregándose a Chávez, porque dice, bueno, pero usted tiene yo recuerdo a la familia y amigos, yo estaba muy chiquito y, bueno, pero si ya ganó, vamos a darle la Constitución, porque ¿para qué se la vamos a quitar? Para ver si hace algo. Y entonces, esa es una fase de entrega plebiscitaria. La democracia plebiscitaria se caracteriza porque no hay controles. Usted le entrega todo a un líder y el líder decide qué es bueno y qué es malo, como el César, pues. Y se dice plebiscitaria porque en un plebiscito usted aprueba o reprueba. Entonces el líder vive en una elección permanente que no necesariamente le atañe a él, sino que es una elección o de gobernadores o de alcaldes, de concejales, pero el líder dice cada vez que gana una elección su partido, que es que el pueblo, esa masa amorfa que es el pueblo, le ha respaldado en todo ese curso histórico que él quiere adelantar, ¿no? Y en eso vivió Chávez. ¿Cuántas elecciones? A mí se me olvida el número de elecciones que ellos dicen que ha ganado y todo ese cuento. Bueno, él vivía de esa leyenda plebiscitaria. Además, un tipo con ese carisma. Y luego le toca el infortunio de, que tú lo conoces mejor que yo, de enfermarse y de perecer en las condiciones que pereció. Y llega Maduro al poder, que ya inaugura una fase que es la fase represiva, pero sobre todo por la falta de carisma y más allá de la falta de carisma, por la falta de dólares. Eso es muy, muy evidente. Tal cual, la falta de dinero. La falta de dinero nos muestra la peor cara del chavismo y esa es la farsa en la que estamos metidos. O su verdadera cara. Claro, porque es la cara militar. Es la cara militar en el fondo. Es el pilar de poder. De corte socialista, rudo. Lo que pasa es que antes, y yo lo recuerdo, cuando yo empecé en política en el 2008, en el 2009, que yo empecé en Acción Democrática, bueno, había un tema que dividía a la oposición, era todavía si las elecciones las había ganado Chávez o no las había ganado en el 2006, que había gente que seguía cantando fraude. Seguir en la abstención, porque el mito era que Chávez era mayoría y de ese mito vivíamos. Muy probablemente ese mito fue realidad por mucho tiempo, pero ese mito le quedó a mucha gente en la cabeza por más tiempo del necesario y luego eso no fue verdad. El chavismo dejó de ser mayoría hace rato. Lo que sucede es que, bueno, las encuestas empiezan que si los sectores D, E, C, J, H, B, que no, es imposible. Racionalmente no hay manera de que tú seas mayoría con este tipo de gobierno desde hace rato. Entonces, hay gente que todavía piensa, pues, ¿no? Que tienen un espacio. No, por supuesto, siempre hay. Los comunistas tenían un espacio también en los 70 y en los 80, eran el 5%. Yo no estoy diciendo que Maduro sea el 5%, pero siempre hay un espacio de gente irracional y están atados por esos mecanismos. Pero ese mito se instaló demasiado tiempo en la psique de mucha gente. El chavismo mayoría. Eso ya no es así. Ya no importa si son mayoría, no. Ya lo que se impone es un aparato represor.
Allí no se contaba en votos, se contaba en barriles de petróleo, Neomar. Claro. Y la gente en cupos Cadivi. Exacto, y la gente no lo entendía. Entonces me has hecho recordar y me reía mientras estabas hablando, no por lo que estabas diciendo, sino porque me hiciste recordar que yo escribía para aquella época, en las épocas de las elecciones, donde iba la oposición y Capriles, y yo escribía para El Universal, mis artículos de opinión. Y recuerdo que mi jefe de opinión siempre me decía, por favor, escribe 2 artículos. El que vas a escribir, porque ya tú sabes qué es lo que va a pasar, y escríbeme un artículo que como si hubiésemos ganado, porque siempre sabía que no íbamos a ganar y nadie me entendía, Neomar. ¿Pero por qué? Porque somos mayoría, porque somos... No tiene nada que ver con mayorías, no tiene nada que ver ni siquiera con trampa. Tiene que ver con la cantidad de dinero que tiene Hugo Chávez Frías en este momento. Y así se miden las elecciones aquí en este país, lamentablemente. Por eso yo no quisiera estar en los zapatos de un político en este momento. ¿Qué le ofrece un político a una Venezuela que está en bancarrota al pueblo de Venezuela? Nada. ¿Trabajo? No creo. ¿Esfuerzo? No creo que voten por él. ¿Sacrificio? ¿Educación? ¿Ciudadanía? Mira. Sangre, sudor y lágrimas. Nadie va a ofrecer eso. Nadie va a ofrecer eso, básicamente porque nadie quiere escuchar eso. ¿Vamos a una pausa? Vamos a la pausa y venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Usted ha dicho una frase: lo más difícil en política es digerir el dolor humano. Pero pareciera que no todos los políticos piensan lo mismo, porque al gobierno de Venezuela pareciera no dolerle el propio dolor de su pueblo. Pero es que ese pueblo venezolano lo que ha visto año tras año es la indolencia completa de la dictadura. Es una dictadura completamente desconectada de la gente, es una dictadura completamente desconectada de las necesidades de su pueblo. No hay acción que hayan tomado para resolver temas de la alimentación de su gente, de la salud de su gente. Es una lógica criminal, la cual definitivamente no es más que un reflejo de la inmoralidad de las personas que hoy gobiernan Venezuela. No se puede hacer esto a un pueblo, no se puede ser tan indolente, no se puede ser tan inmoral de forzar una situación como esta, de forzar un exilio y de encima mentir sobre ese exilio, negarlo, negar esta situación, negar esta crisis humanitaria. Esta es una parte de la verdad de la situación política en Venezuela que no han podido ocultar. Esta es la peor denuncia que tiene la dictadura de Venezuela. El pueblo teniendo que irse para poder comer, para poder ser atendido en salud, para poder hacer una vida o tratar de comenzar una vida. O sea, no creo que a nadie le gusta dejar atrás todo lo que tiene, sus posesiones, para salir a buscar por los caminos del continente. Es un despropósito lo que ha hecho este régimen con su pueblo. Ahora, estábamos escuchando, Neomar, y amigos que nos escuchan, una entrevista que le hizo esta mañana muy temprano Idania Chirinos, de NTN 24 de Colombia, al señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Él debe estar en este momento ya llegando a la frontera de Colombia con Venezuela. Estaba ayer en Cartagena, estuvo con el presidente Duque. Y creemos que eso que ha dicho Almagro, que la peor denuncia que ha tenido este régimen en todos estos años, más allá de las violaciones a los derechos humanos, más allá de los expedientes que reposan en la Corte Penal Internacional y que él mismo coadyuvó a que se llevaran esas investigaciones en la sede de la OEA, más allá de las persecuciones políticas e ideológicas, los presos políticos, el exilio,
es el mensaje que están mandando estos casi 4 millones de venezolanos que están huyendo literalmente, porque huyen de lo que tú y yo sufrimos a diario, porque quiero repetir una vez más en este programa que tú y yo no estamos en una burbuja. En una burbuja, que nosotros no somos espectadores VIP de un pasa drama. Pasa con otros opinadores, ¿no? Pero no con nosotros. No, con nosotros no pasa. Nosotros la burbuja no las tenemos. No. Yo puedo dar fe del drama del carro accidentado de Nomar y los repuestos durante casi 2 meses. 3, no sé cuántos ya. Y quiero comentarte que el lunes en el programa de La Voz de la Diáspora estábamos hablando con un venezolano que está en Argentina y nos decía que estaba llegando cada 20 minutos un venezolano a Argentina, de acuerdo a los récords de migración de ese país. Yo diría, Thaís, que, porque tú sabes, esta es otra de las polémicas que cobró mucho tiempo, debate en los senos de las academias, de la dirigencia política de este país, el tema de si esto era una democracia o no era una democracia. Si esto era una democracia con fracturas en las coyunturas o era una democracia con zonas grises. No me hagas ponerme de mal humor. No. Porque es que es verdad. Eso a mí me ha amargado la existencia, Neomar, durante todos estos años. Y académicamente a mí me ha tocado, ¿no? Porque cuando yo hice mi tesis de maestría, yo recuerdo que entonces yo terminaba tratando de caracterizar el modelo de Chávez, ¿no? Y entonces uno empezaba, tú consigues en todo el mundo literatura, entonces te habla de democracias plebiscitarias, te habla hay una cosa que llaman regímenes híbridos, y recuerdo ahora otra profesora que me decía, no, eso los regímenes híbridos, eso no puede ser, porque eso es como que una vaca es una vaca o es una semivaca, no hay semidemocracias, hay muchas categorías, pero ese no es el caso acá. ¿Y qué pasa? Que uno escoge cuál es la democracia que le conviene. Sí, de acuerdo a cómo tú ves los indicadores. Bueno, porque lo que yo aprendí es que la democracia es una. A eso iba, pero tú sabes cuál es la mejor manera para en este momento y en esta coyuntura actual determinar que Venezuela no es una democracia, y podemos definir por oposición lo que aquí tenemos, porque no es necesario que usted para definir algo diga esto es esto, sino usted puede decir esto al menos no es esta cosa, esto no es democracia. ¿Por qué no? Mira, Thaís, una democracia no tiene gente huyendo por las fronteras a pie como si fuesen animales, porque es la verdad. O sea, como tú agarras, las imágenes que yo veo en el Puente Santander son imágenes como si tú tuviese una fila de ganado que está huyendo porque está buscando dónde comer. Esa es la realidad. Tú no tienes una democracia en un país donde la gente huye por contingentes enormes. O sea, eso no es. Te voy a dar otro rasgo que evidencia que esto no es una democracia. Una democracia no tiene presos políticos. El sábado pasado, yo estuve honrado de que me invitaran a conducir un evento que recuerda que Lorenzo Saleh tiene 4 años preso. Y no era por Lorenzo Saleh, ahí estaban familiares de presos políticos que todavía están allí, tienen, dígame, los policías metropolitanos, más de 13, 14 años presos, desde aquellos hechos de abril de 2001. Presos por defendernos. Bueno. Por cumplir con su deber. Bueno, y nadie, o muy poca gente recuerda a estos policías. Bueno, y estaba gente, Thaís, estaban los padres de Juan Pernalete, estaba el papá de Roberto Redman, yo lo comenté acá, que son muchachos asesinados en las calles de Venezuela y que al día de hoy no tienen respuesta de quién los mató. No hay una persona presa por eso. ¿Tú crees que es una democracia? Eso no es una democracia. Entonces ya el debate sobre el tema de las zonas grises, del tema del arco iris. En una democracia. ¿En qué gradiente el arco iris metes la democracia? No. En una democracia no llega un presidente de la República a inaugurar el año judicial, a un TSJ, y lo reciben los magistrados vestidos de toga y birrete cantando Chávez no se va. Es que eso no es democracia. Esto está totalmente descolocado. Y en tanto y cuanto no es una democracia, usted no puede pretender. Y yo entiendo la buena voluntad de mucha gente, pero aquí es donde vuelvo yo a poner pies en tierra, y trato de poner pies en tierra a la gente. Usted no puede pretender que a través de métodos democráticos, convencionales, yo no estoy diciendo que las protestas o la resistencia en la calle no vayan a provocar un quiebre del gobierno. Pueden provocarlo, lo han provocado en la historia. Yo acabo de leer un libro que nos prestó nuestro común amigo Luis Herrero Orellana sobre la revolución de terciopelo en Europa del Este, en lo que era la antigua Checoslovaquia. Una revolución cultural, sin disparar un tiro. Václav Havel y varios intelectuales, hombres de la cultura, hicieron que cayera un régimen comunista de 42 años. Eso es una experiencia a estudiar. Pero usted no puede pretender que con una participación fetichista, automatizada, o robotizada, mecanizada en elecciones, usted va a derrumbar una cosa que no tiene nada que ver con una democracia. O sea, ese es el problema de diagnóstico que hemos errado el tiro por mucho tiempo. Y ya va, en una democracia incluso de América Latina, incluso te estoy hablando de democracia de América Latina,
los CNE no son cajas negras, no son poderes omnipotentes, son oficinas públicas, comunes y silvestres. En esas democracias son los ciudadanos, Neomar y amigos que nos escuchan, quienes se ocupan de los asuntos electorales, porque el voto es un derecho de todos los ciudadanos. Es el derecho que tienes a quitarte del camino a un tirano. No está secuestrado. En cualquier democracia como tal, el REP, el registro electoral permanente, es un documento público. Todo el mundo sabe cuántas personas están inscritas allí, dónde viven y cuántas veces han votado. A cualquier ciudadano, un CNE, le responde una comunicación que escriba. Y en esas democracias hay muchísimas ONG conformadas por ciudadanos que están vigilando y controlando que ese CNE cumpla con su deber. ¿Cuál es el único deber de un CNE? Garantizar la transparencia en el ejercicio del voto del ciudadano. Bueno, eso es una democracia. Thaís, esa es otra. El CNE, que ahora es un poder, porque hay que recordar, en la República Civil, el órgano que mediaba las elecciones o que organizaba las elecciones, los comicios electorales, no era un poder público, era apenas una institución, o sea, era una institución autónoma, con sus reglas, que por cierto, tampoco es que eran el paraíso en la tierra. El antiguo CNE, el TS, la Corte Suprema Electoral, el Consejo Supremo Electoral, pues se me fueron los papeles, se arreglaban, recuerdo yo su directorio, según lo que yo estudié, tú sabrás más de esto, Thaís, de acuerdo a la representación proporcional que se le daba como en todo, porque esa democracia se hizo así, la democracia de la República Civil se hizo así con proporcionalidad de representación, de acuerdo a los votos que sacara en la elección previa cada partido. Se le daba tantos miembros del directorio a cada partido. Y la izquierda tuvo miembros. Y se financiaban los partidos políticos. De acuerdo, ese es otro tema. De acuerdo también a la cantidad de votos que hubiese ganado. Y se llamaban partidos políticos. Aquí van a tener casi 20 años llamados organizaciones políticas o cosas políticas. Organizaciones con fines políticos. Así aparece en la Constitución. Tenemos que hacer el corte. Claro. Vamos al corte, y ese fue el día que mataron a los partidos políticos aquí en Venezuela. Ya volvemos, amigos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, amigos, ya estamos aquí, ya en nuestro último segmento, y podríamos seguir enumerando y haciendo una lista de lo que es una democracia. Pero te decía yo que el CNE, y quiero concluir con esto, el CNE, fue luego elevado a poder público del Estado. Y entonces el CNE supuestamente iba a ser más autónomo, el acto electoral iba a ser más autónomo, se iba a eliminar la partidización de los organismos electorales, y mira dónde estamos.
¿Qué es Tibisay Lucena al día de hoy? Si hasta el brazalete ese brazalete seminazi le hemos visto puesto en el brazo cuando ocurrió el deceso del presidente Chávez. Bueno, ese tipo de cosas fueron una completa estafa. Y así una cantidad de poderes públicos que se pretendía iban a ser más autónomos y no terminaron sino siendo no un apéndice, sino incluso una sucursal del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, como sabemos, no tiene ninguna autonomía porque el Poder Ejecutivo está mediado por las potencias del mundo más oscuras que nosotros podemos conocer en este momento. Mire, y si nos vamos a poner a hablar de la justicia, bueno, ahí vamos a dar otra cátedra. Pero si el presidente del TCJ es el doctor Michael Moreno. Bueno, mira, si vamos a hablar de justicia, también la justicia imparcial, oportuna, como lo llamaba mi padre, oportuna porque tiene que ser expedita. No puedes tener una persona privada ilegítimamente de su libertad, por eso la justicia tiene que resolver de forma inmediata. Entonces, ahí nos vamos a que los países prósperos, prosperidad traducida ¿a qué? Traducida a que el hombre, el individuo, el nacional de ese país puede trabajar en lo que quiera, en lo que le apetezca y lo protege la justicia. No va a venir ningún chavista a expropiarle o a intervenirle su negocio o su empresa o su industria o su hacienda o su hato. Ese es otro indicador de la democracia. Quizás sé que para los países desarrollados, Neomar y amigos que nos escuchan, es la justicia la columna vertebral de esas democracias. Paradójicamente, la referencia son los 7 países de la OTAN, los que tienen ese indicador. De todas maneras, los indicadores de la democracia, de lo que es la democracia, están en la ONU y los países serios se rigen por allí. Ahora, nos quedan nos quedan 2 o 3 minutos, Neomar, para cerrar este programa. Y yo quisiera que dejáramos un mensaje positivo, porque es que esto va a terminar. Tú y yo no sabemos cuándo, pero en el tiempo son insostenibles sistemas como estos. O sea, van a colapsar. Y nosotros tenemos que construir una Venezuela nueva. ¿Tú crees que esto ya ha sido un aprendizaje para el pueblo de Venezuela? Aquí tenemos una cátedra y una prédica diaria de ciudadanía, porque si yo fuese político, yo quisiera un país de ciudadanos formados, educados. ¿Tú crees que haya sido una lección de por vida para los venezolanos? Y ya asumir de una vez que ampararnos en la legalidad es el único camino, y tú lo describiste al principio, como ese rigor de los liberales en ampararse en la Constitución y las leyes. Y por eso no tienen problemas. No hay dualidades, no hay confusiones. Manda la ley y nadie más. Así es. ¿Tú crees que podamos aprender eso? Fíjate que Y despides el programa, por favor. Sí, no, yo espero que sí, Taí. Y yo creo que terminamos el programa de la semana pasada en iguales términos, porque yo decía que exacerbar todo lo malo de los rasgos políticos y económicos, de tendencias que estaban allí en la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo, pero que están exacerbadas a la enésima potencia, en estos tiempos, probablemente hayan dado aliciente para que se produzca lo que algunos categorizan como un cambio pendular, es decir, que Venezuela, en el próximo régimen político que se inaugure después de esto, sea algo bastante distinto a lo que tenemos. Lo que sucede es que la tendencia histórica a veces nos lleva a deprimirnos un poco. Porque si tú revisas, y ese es el problema de estar en un petroestado, vuelvo con el tema del petróleo, si tú revisas la historia desde que Venezuela descubrió el petróleo por allá por los años 20, con Gómez, y que lo comenzó a explotar ya de lleno en los 30, de manera organizada a través del Estado, la tendencia de que el Estado maneja el petróleo hace que la concentración de poder y los proyectos de concentración de poder en la presidencia de la República y en proyectos, digamos, que persiguen solo la perpetuación del poder per se, terminen generando debacles, ¿no? Y que muchas veces repitamos errores que ya hemos cometido. Hay repeticiones de demasiados errores después de Gómez. Hay repeticiones inclusive en la era democrática. La gran Venezuela, la Venezuela endeudada de los 80, la Venezuela que va a salir y va a ser una potencia y que va a salir de esa debacle en la que la dejó el neoliberalismo a finales de los 90 con Chávez. En eso hemos vivido. Entonces es difícil la tendencia, porque la tendencia histórica del petróleo te condiciona mucho el país, pero yo creo nuevamente que haber vivido un trauma tan grande como vivieron, esto es lo otro que sí podemos tomar de otros países, donde existieron los socialismos reales. En los países que gobernó el socialismo real 20, 30, 40 años, la Unión Soviética 70 años, generalmente ocurrió una apertura. Rusia lamentablemente no ha mutado muy para bien, pero países de Europa del Este que eran
y te acabo de mencionar uno, la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa y Eslovaquia. La República Checa hoy es un país decente, es un país de trabajo. Y son países que, sometidos a rigores tan extremos, Alemania, luego del nazismo, picada en dos, luego del comunismo en una parte importante de su economía hoy, que es Alemania. Entonces, someter a un país a un rigor tan fuerte a veces trae frutos, porque el cambio es tan pronunciado que es demasiado positivo para lo que realmente la gente esperaba. Y eso yo creo que puede ocurrir en Venezuela. Yo te voy a decir algo. Esto te lo digo porque aquí está el chat del canal de YouTube. Y dice Francisco Picón, por cierto, este chat ya casi es una familia. A esta hora me meto a las 12 y a las 4 siempre casi somos los mismos. Saludos. Bueno, yo creo que con este chat que está recibiendo todos los mediodías y nos hacen más señas que unos perdidos allá que no fuimos. Con este chat podemos empezar a construir esa Venezuela de ciudadanía. Gracias, amigos. Aquí nos dice Frank Guevara, nos toca a cada uno organizar a la gente y apoyar el líder de tu preferencia o sacar tu liderazgo. Eso es buenísimo. También toca ayudar en lo posible, resistir y denunciar lo que se pueda. Yo creo que por allí estamos empezando. Gracias, amigos. Gracias, Neomar. Gracias, Thaís. Amigos que nos escucharon. Que tengan todos un feliz fin de semana en la medida de las posibilidades. Buenas tardes y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR